Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional diario. Este día quiero que meditemos en la palabra de Dios. Vamos a leer la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no se inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis, ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya, como si fuera inminente el día del Señor. Que de ningún modo os engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza con sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. ¿No recordáis que cuando todavía estaba entre vosotros os hablaba de estas cosas? Pero ahora ya sabéis qué es lo que impide su manifestación, que sucederá en su momento, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Entonces aparecerá el inicuo, a quien el Señor exterminará con el soplo de su boca y destruirá con su venida majestuosa. Aquel que por la acción de Satanás vendrá con todo poder y con falsas señales y prodigios y con todo género de engaños malvados dirigidos a los que se pierden, puesto que no aceptaron el amor de la verdad para salvarse. Por eso Dios les envía un poder seductor para que ellos crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que pusieron su complacencia en la injusticia. Este tema, mis queridos hermanos, es un tema muy extenso. En un devocional no vamos a poder hablar con mucho detalle, solo lo más importante, especialmente porque en este tema de la segunda venida de Cristo se han dicho muchas cosas que más que todo han sido especulaciones, teorías que se han inventado. Algunos han llegado a los extremos incluso de fijar fechas para la venida de Cristo y no les han pegado. Muchos grupos, en este caso sí, esos son grupos sectarios, que ellos han venido y han fijado fechas para la venida de Cristo y hasta la fecha pues ninguno ha pegado a sus predicciones. Yo recuerdo que ya por los años 90 más o menos, finales de los 80, principios de los 90, surgió en Guatemala un grupo religioso que el fundador de este grupo había fijado la venida de Cristo para el mes de octubre del año 2000. Él decía que se podía saber, no se puede saber el día ni la hora, pero sí se puede saber el mes y el año. Y había hecho un montón de números y calendarios y fechas y una serie de cosas, y había llegado a la conclusión que Jesús venía en octubre del año 2000. Pues terminó el mes de octubre. El 1 de noviembre fueron a buscarlo, que había pasado, se escondió hasta que por fin dio la cara y dijo: lo que pasa es que me equivoqué, utilicé el calendario gregoriano que tiene un desfase de 4 años, pero ya hice las nuevas cuentas con el calendario hebreo y hoy sí ya sé cuál es la fecha de la venida de Cristo, pero esta vez no se la voy a decir. Y desapareció. Realmente la gente ha creado, mucha gente ha creado muchas especulaciones en cuanto a la venida del Señor, pero al leer la palabra de Dios y leerla como dice la misma palabra de Dios, pues pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que Él nos abra las Escrituras, podemos entender que se tienen que dar ciertos eventos antes de la venida de Cristo. Por eso San Pablo en primer lugar está diciendo, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, va a haber un encuentro. La palabra de Dios dice que Él va a mandar a sus ángeles y va a recoger.
Esta es una doctrina que más que todo ha tenido mucha fuerza en el mundo evangélico, donde hablan acerca del rapto, que algunos católicos que no conocen ni la doctrina protestante ni tampoco su doctrina como católicos han llegado incluso a decir que eso no existe, que no se va a dar. Pero sí, la palabra de Dios, Jesús habla claramente que va a mandar a sus ángeles y va a recoger. Uno va a estar en el campo, uno va a ser tomado, el otro dejado, uno va a estar en su lecho, uno va a ser tomado, otro dejado. O sea que sí se va a dar un arrebatamiento, sí se va a dar un encuentro con el Señor, como lo describe San Pablo. En base a eso es que se han creado ya muchas especulaciones, que van a haber 7 años, que no, que van a ser 3 años y medio, que va a ser al final y una serie de cosas. Pero al final de cuentas lo que tenemos que tomar en cuenta es el consejo de la palabra de Dios. Por eso está diciendo San Pablo, por eso no se inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis. Ahora con esta situación que nos ha tocado vivir de esta pandemia, mucha gente anda alarmada, yo he podido ver gente que anda completamente perturbada con este tipo, con esta situación, y pandemias han existido en la historia a través de los siglos. Lo que pasa es que nuestra generación pues es la primera que nos tocó vivir y por eso es que estamos escandalizados, y más con la cuestión de las redes sociales, pero siempre se ha dado la peste, la peste negra, el cólera, una cantidad de pestes que se han dado a través de la historia. Ahora, pues como que ha sido más alarmante la situación a raíz de los medios de comunicación, a raíz de las redes sociales, y he podido ver cómo anda mucha gente alarmada, que ya están viendo hasta cosas en el cielo y están hablando de que van a salir los reptilianos y que vienen un montón, o sea, un montón de tonteras que se están inventando. Por eso dice San Pablo, no os alarméis, ni por revelaciones. Pero es que dijo la no sé quién en tal lugar que vienen no sé qué, ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya como si fuera inminente el día del Señor. Que de ningún modo se engañe nadie, porque, y aquí viene San Pablo a decir qué es lo que tiene que ocurrir. En primer lugar, tiene que venir la apostasía. Ahorita estamos viviendo una etapa de apostasía muy severa, hermanos, pero falta todavía, esto apenas es el comienzo. Estamos viviendo en una apostasía, y apostasía significa apartarse de la verdad. El primer grado de la apostasía es negar lo que dice la palabra de Dios. Comenzando a partir de ahí, en donde la palabra de Dios se empieza a dejar a un lado y sobre la palabra de Dios se empiezan a imponer criterios, ahí ya estamos viendo que ya comenzó la apostasía. Cuando encontramos gente diciendo, es que la palabra de Dios es cierto que dice eso, pero realmente no quiere decir eso, sino que dice otra cosa, porque hay que entender el contexto y que hay que entender en el idioma original que no decía eso. Ya desde que están diciendo eso, esa es una señal que ya la apostasía ya está presente. Cuando ya nos empiezan a decir a nosotros, es que aunque la Biblia diga eso, realmente no es eso lo que quiere decir. Luego viene otro momento muy grave de la apostasía, es donde se hace creer que uno puede vivir como le dé la gana y Diosito al final nos va a perdonar y nos va a salvar a todos. Cuando ya se empiece a quitar también la parte milagrosa de la Biblia. Cuando empiezan a decir, es que Jesús no caminó sobre el agua, es que Jesús no multiplicó los panes. O sea, ya la apostasía ya la estamos viendo, hermanos, y cada vez más fuerte, cada vez más severa. Entonces está diciendo San Pablo que nadie los engañe, porque primero tiene que venir la apostasía y tiene que manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, el anticristo. Hay que entender que el anticristo es un sistema religioso, porque es un sistema religioso, pero también el anticristo es una figura, es una persona. Así lo describe tanto la palabra de Dios como las diferentes doctrinas, incluyendo doctrina católica y doctrina protestante. Es una persona, es una figura. ¿Qué quiere decir anticristo? El que se hace pasar por Cristo. El que se disfraza como Cristo. Por eso dice San Pablo que Satanás se disfraza como incluso los ángeles, los espíritus, los demonios se disfrazan como ángeles de luz, como ángeles de Dios. Entonces no es de extrañar que Satanás mismo se disfrace también como un ángel de luz. El objetivo es engañar. Dice San Pablo que se tiene que manifestar y sentarse él mismo en el templo de Dios. Una interpretación que podemos aceptar acá en este caso es que el templo de Dios se va a volver a edificar. Desde el año 70, que fue destruido por el general romano Tito, que después se volvió emperador, en Jerusalén, el templo no se ha vuelto a edificar, porque no hay necesidad de templos. Ya Dios no habita en templos, dice San Pablo.
Ahora Dios habita en nosotros. Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo, somos el templo de Dios. En nosotros habita Dios. Pero el templo de Jerusalén, de acuerdo a lo que algunos han interpretado, tiene que volver a edificarse. Ahorita no se necesita porque nosotros somos el templo de Dios y aparte de eso, no hay necesidad de sacrificios, como se hace todos los días en el templo, como se hacía todos los días en el templo, porque ahora Cristo se ofreció, el Cordero de Dios, de una vez y para siempre. Ya no hay más necesidad, pero tiene que manifestarse el anticristo. Y una manera de manifestarse es que Él tiene que venir a poner paz. Y una de las condiciones de la paz es que los musulmanes van a devolver ese terreno donde estuvo el templo a los judíos, para que los judíos edifiquen su templo, y los judíos, al ver a ese personaje, Premio Nobel de la Paz, un líder espiritual, un líder religioso, un hombre muy querido, por eso hay que tener cuidado, porque si el mundo lo quiere a uno, pues hay que tener cuidado. Un hombre muy querido, muy respetado, entonces este hombre va a ser considerado por los judíos el Mesías. Entonces viene él, y cuando ya los tenga bien ganados, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y ahí va a venir ya el trato de Dios sobre Israel, como lo describe la epístola a los romanos, que yo le invito a que la lea. Entonces está diciendo San Pablo, acuérdense que todas estas cosas yo se las decía cuando estaba con ustedes. Pero, versículo 6 dice, ya sabéis qué es lo que impide su manifestación. Hay algo que ahorita lo detiene. Ya el actuar del anticristo ya está. La apostasía. En el Catecismo de la Iglesia Católica habla acerca de una impostura religiosa, que esa es la impostura del anticristo, un impostor, el que se hace pasar por. Y dice claramente que el tiempo de la peregrinación de la Iglesia lo enseña el Catecismo Católico. Y dice claramente que se va a dar un tiempo de persecución contra la Iglesia, que va a sacudir la fe de mucha gente a través de esta impostura, que está sacudiendo la fe de mucha gente también. Entonces está diciendo que ahorita hay algo que impide su manifestación. ¿Qué sucederá en su momento? O sea que hay un tiempo establecido para que eso ocurra. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, dice el versículo 7. Solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Entonces aparecerá el inicuo. ¿Okay? Ya está actuando, pero falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Algunos han interpretado que es el Espíritu Santo, pero no puede ser el Espíritu Santo, porque al ser Dios es omnipresente, por lo tanto no puede apartarse, ni siquiera en el Antiguo Testamento, que no estuvo todo el tiempo presente en la vida en el interior del ser humano, se manifestaba esporádicamente, pero siempre estuvo presente actuando el Espíritu Santo. Igualmente va a ocurrir en esta época. Entonces, ¿quién es el que detiene la manifestación del anticristo, del inicuo? Es el cuerpo de Cristo. Son los redimidos por la sangre de Cristo, la verdadera iglesia. Ellos son los que están deteniendo la manifestación del anticristo, porque son los que, al querer mantenerse fiel a la palabra de Dios, no permiten que la iniquidad, que la apostasía se propague. Todavía hay gente que está queriendo o está tratando de mantener el equilibrio entre la mentira y la verdad de Cristo. Pero tiene que desaparecer. El cardenal Joseph Ratzinger, en una entrevista, quien después fue el Papa Benedicto XVI, en una entrevista, cuando él aún era cardenal, él dijo claramente que la iglesia tiene que volver a sus orígenes, como era al principio, pequeña, pobre y perseguida. Y a ese es el camino que va la verdadera iglesia, que va a ser apartada, va a ser atacada, va a ser perseguida. La cuestión es desaparecerla. Y cuando se logre desaparecer al cuerpo de Cristo, se manifiesta. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que va a desaparecer? Entonces, ¿dónde queda la promesa de Jesús que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia? Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21 nos da la respuesta. Dice Isaías 26, versículos 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus moradas. Cierra tus puertas tras de ti. Escóndete un instante hasta que pase la furia. Porque el Señor sale de su sede para pedir cuentas del pecado de los que habitan la tierra. La misma tierra descubrirá sus sangres y no encubrirá ya más a sus víctimas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La iglesia va a ser perseguida y la iglesia va a volver a su origen.
escondida, bajo tierra, como fue en los primeros 300 años de existencia, perseguida, escondida, pero siempre presente. Aunque en este momento ya no se va a ver aquella pompa, todo aquello, pero va a estar vigente la iglesia, el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo. Entonces es necesario que el cuerpo de Cristo sea quitado de en medio para que se manifieste ya en toda plenitud el inicuo, el anticristo. Ahora, tenemos que estar preparados, hermanos. Si bien nosotros no podemos saber el día ni la hora, tampoco podemos saber el mes y el año, como decía aquel, pero hay señales que nos tienen que indicar cuándo eso va a ocurrir. Al leer la palabra de Dios, nosotros podemos ir viendo cuáles son esos signos, esas señales, y estar pendientes a ella. Por eso es necesario que estudiemos siempre la palabra de Dios, sin andar cayendo en extremismos de fijar fechas o de estar viendo meteoritos que van a venir y que van a romper y que van a destruir y que los reptilianos y los marcianos y todo. No. Quitémonos de todas esas tonteras y veamos cuáles son los eventos. La apostasía ya se está dando, ese es un evento. La persecución ya empezó, porque cada vez más los que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios, los que quieren ser fieles a lo que dice la palabra de Dios, son atacados, son calumniados, son vilipendiados. O sea que ya se están empezando a dar ciertas señales. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, esta iglesia puede ser una iglesia que estaba muy preocupada en este sentido, por eso Pablo escribe, y esta fue la primera de las cartas que San Pablo escribe. De sus 13 cartas, esta fue la primera que le escribió. Es más, de todo el Nuevo Testamento, este es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: Sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cómo hace un ladrón? No avisa. ¿Usted cree que el ladrón le va a mandar una notita, le va a dar, mire, hoy como a las 11, 12 de la noche voy a venir a robarle? El ladrón no avisa. Entonces, y lo mismo va a ocurrir el día del Señor. Pero aquí está hablando del día del Señor, no de la manifestación del anticristo. Está hablando del día del Señor, cuando Jesús vuelva, cuando Jesús regrese, cuando Jesús mande a sus ángeles a recoger. Pero también va a recoger la cizaña, a unos para meterlos al granero, a los otros para tirarlos al fuego. Entonces dice que sobre el tiempo y el momento no necesitan que les escriba, porque saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, se logró la paz, se logró la armonía, ya no hay guerra entre las naciones, todo está perfecto, hay un solo líder que nos gobierna a todos y es un hombre que lo queremos todo porque nos logró poner en paz a todos nosotros. Cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que esté encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, aquí ya viene el consejo de Pablo, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. O sea, bien despiertos, con los 5 sentidos bien puestos, y que estemos despiertos, velando. Por eso no nos va a sorprender. Sabemos que el ladrón va a aparecer, pero si estamos vigilando, no nos agarra por sorpresa. Si sabemos discernir las señales, no nos va a sorprender. Al contrario, vamos a saber que está cerca. Por eso dice Jesús, cuando vean que la higuera florezca, ustedes levanten los ojos. Cuando vean que todas estas cosas se están cumpliendo, levanten sus ojos porque el día de su redención está cerca. Y esto es algo que debemos anhelar. Por eso es que en Apocalipsis dice claramente que el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, Maranatá o Maranata. Ven, Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar listos, velando, sin temor. Esto no tiene que provocar miedo ni angustia, que se aflijan, que se angustian los que están en pecado.
Pero si estamos en gracia de Dios y si vivimos de acuerdo a lo que enseña su palabra, esto no nos tiene que angustiar. Al contrario, esto nos tiene que motivar, que anhelar. Tenemos que tener ese deseo de que Cristo venga ya y se acabe todo esto de una bendita vez. No tenemos que tener temor, no como mucha gente anda toda desesperada y perturbada. Ay, es que dijo no sé quién y la vidente dijo allá y que nos va a pasar esto y que nos va a caer esto. No, no podemos vivir de esa manera. El que está en Cristo no tiene miedo de este día. No tiene por qué tener miedo de este día. Jesús también en San Lucas, en el capítulo 17, nos está dando también otros tips, o sea, otras luces, otras señales. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice Jesús, comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio e hizo perecer a todos. O sea que estaban viviendo como les daba la gana. Ellos vieron a Noé que estaba construyendo un barco en medio de la nada, donde no había agua. Hasta se burlaron quizás de Noé, de ver lo que estaba construyendo esa gran estructura. ¿Y qué va a pasar? Es que va a llover y se va a inundar todo. Y se reían quizás de él, se burlaban. Comían, bebían, tomaban mujer, tomaban marido, hacían una cosa, hacían otra, vivían como les daba la gana. Hasta que se vino el diluvio y después no hallaron qué hacer. Y dice la Biblia que Dios cerró el arca de afuera para adentro, para que no se pudiera abrir y Noé no fuera a abrirla. Porque Noé, me imagino que cuando llegaron también sus parientes a gritarle que les abriera, no podía. Dios había cerrado ya el arca. Y los que no pudieron entrar, se ahogaron. Porque cuando Dios cierre el arca, cuando Dios cierre la puerta, por más que se grite, no se podrá entrar. También dice el versículo 28, lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían. La economía tiene que reactivarse, tiene que volver el dinero, moverse aquí, moverse allá, a comprar, a vender. Todo gira alrededor del dinero, el dólar, dólar, dólar. Plantaban, edificaban. Pero el día que salió Lot de Sodoma, esto tiene un simbolismo bien importante. El día que salga la iglesia, el día que la iglesia se esconda, llovió fuego del cielo, llovió fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Fíjese qué terrible lo que está diciendo. El día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego del cielo, llovió azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y no habrá escapatoria. No se podrán librar. Por eso tenemos que estar, mis queridos hermanos, preparados, listos, porque no sabemos cuándo va a ocurrir ese día. ¿Y qué tal, mi querido hermano? Que sea hoy. ¿Qué tal que este sea el último devocional que se haga y venga Cristo? ¿O qué tal que este sea el último devocional o que yo haga o que usted escuche y toque su alma enfrentarse al trono de Dios, donde será juzgado, donde seremos juzgados? Ahí no vale aquello que dijo, es que Dios no juzga. No, hay un trono, hay un tribunal donde seremos juzgados. ¿Qué tal que eso ocurra? ¿O qué tal que ya comience la persecución y nos toque encerrarnos? Esto que hemos vivido de la pandemia, hermanos, esto yo se los he dicho, esto es un pequeño ensayo de lo que viene. Lo que viene es más serio. Ahorita todavía no nos han perseguido, pero viene persecución. Ahorita la persecución que nos han hecho es tratar de desacreditarnos, de tratarnos de locos, de fariseos, de fanáticos, de faltos de misericordia. Pero vendrá una persecución más fuerte, en donde la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, tendrá que esconderse, desaparecer, para que el sistema religioso del anticristo se manifieste. Y entonces será la venida de Cristo. Por eso tenemos que estar preparados, mi querido hermano, porque no sabemos el día ni la hora. Y tomemos el consejo de Jesús.
Mateo 24, 44. Lea todo el pasaje de San Mateo capítulo 24. Ahí va explicando Jesús cada uno de estos detalles. Mateo 24, 44 dice, por tanto, estad también vosotros preparados. Oiga, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos cuándo, pero que viene, viene. Así que lo único que nos queda a nosotros, mis queridos hermanos, no estar perturbados ahí, que hay que aquí, que hay que allá. No, al contrario, estar velando en oración, en estudio de la palabra de Dios, para poder estar listos, a poder ver las señales, los signos, y así estar preparados para que cuando venga Cristo no nos agarre desprevenidos. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Señor, te damos gracias por este devocional, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar estudiando tu palabra, y que este tema, Señor, nos ayude a poder reflexionar muy bien cómo está nuestro caminar contigo. Que nos ayude a tener esa paz, esa tranquilidad que tú estás con nosotros, Señor. Que nos deje esa tranquilidad, esa seguridad, que cuando tú vengas, nosotros iremos a tu encuentro, Señor. Y estaremos contigo por toda la eternidad. Te pedimos por aquellos que por ahora, Señor, están bajo el influjo del anticristo, viviendo su propia religión, viviendo sus propios criterios, viviendo bajo esa impostura religiosa, para que tu Espíritu Santo les ilumine y puedan darse cuenta que si ellos también no están preparados, sino que están comiendo, bebiendo, haciendo esto, haciendo lo otro, cuando venga ese día no van a hallar qué hacer. Ayúdales también, Señor, para que también puedan salvar sus almas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a tener nuestra mirada puesta, Señor, en las cosas de arriba, preparados y pendientes para cuando sea tu venida, y así podamos entrar en tu reino por siempre y no salir avergonzados. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de nuestro devocional. Comuníquese si desea con nosotros a través de nuestra página web. Usted va a encontrar el botón de contacto donde puede comunicarse con nosotros. También está el enlace, el botón para tener acceso al canal de YouTube, donde lo invito a que usted se pueda suscribir, tocar la campanita y compartir estos devocionales para también ayudar a otros en la evangelización. Y si desea también colaborar con nuestro ministerio, está el botón de PayPal. Muchas gracias a los hermanos que siempre se acuerdan de nosotros y nos bendicen con sus donaciones. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo devocional.